Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta novena y última jornada del ciclo de webinars sobre innovación y tecnología promoviendo el envejecimiento saludable. Mi nombre es Javier García, soy fisioterapeuta y bueno, hoy vamos a hablar sobre un problema mayúsculo, digamos, para los fisioterapeutas y las fisioterapeutas que trabajamos en la clínica. Y es que muchas veces cuando realizamos ejercicios con nuestros pacientes y prescribimos o pautamos ejercicios para realizar en el domicilio, muchas veces no se realizan o no se realizan de la forma en la que deberían realizarse, no conseguimos esa adherencia y al final es un problema que nos lleva a no conseguir los resultados que buscamos en la clínica, ¿no? Bueno, pues hoy para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez Sierra. Él es fundador de Track. Track es una startup que busca darle respuesta a este problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la telerehabilitación. En concreto, vamos a hablar sobre la telerehabilitación de lesiones musculoesqueléticas guiada por inteligencia artificial en adultos mayores. Espero que disfrutéis muchísimo de este interesantísimo webinar y nada, sin más dilación, os dejo con Carlos. Adelante, compañero. Muy buenas a todos, yo soy Carlos Rodríguez Sierra, fundador de Track, una startup que pretende mejorar la telerehabilitación y seguimiento del paciente con inteligencia artificial. Bueno, antes de nada, agradecer a Fisioterapia por organizar este ciclo de webinars tan interesantes y sobre todo por dar la oportunidad a Track y a mí por presentar nuestra iniciativa y sobre todo por dar voz a estas soluciones emergentes que estamos creando. Bueno, antes de nada quería introducir lo que vamos a tratar en este webinar. Os vamos a explicar lo que es Track. A continuación os voy a explicar los beneficios que tiene la inteligencia artificial en la fisioterapia y más en concreto en la fisioterapia digital. Os voy a presentar nuestra herramienta de telerehabilitación, Track. A continuación, voy a exponer las aplicaciones que tiene Track en el adulto mayor y para finalizar os voy a exponer unas conclusiones. Bueno, Track Physio es un software de telerehabilitación y seguimiento del paciente con inteligencia artificial. Nosotros hemos desarrollado una tecnología que permite asistir al paciente en el proceso de rehabilitación. Cuando nos referimos a la asistencia es asegurarnos de que el paciente está realizando correctamente los ejercicios y apoyarle en el proceso de rehabilitación con comandos de texto y voz, ¿no? Paralelamente, tenemos esa capacidad de tener ese seguimiento del paciente y control del paciente obteniendo datos y métricas sobre, sobre su proceso de rehabilitación que, a continuación, más adelante en la presentación ya profundizaremos cómo es nuestra tecnología y los datos y el control que podemos obtener sobre el proceso de rehabilitación de este. Por hacer un pequeño inciso en nuestra tecnología, nosotros lo que tenemos es un algoritmo de Pose Estimation que identifica 19 puntos corporales. Como podéis ver en la imagen de la derecha, nosotros establecemos unos puntos corporales en las articulaciones de la persona y somos capaces de analizar el movimiento corporal en tiempo real. Esto nos permite, por una parte, identificar posturas y movimientos incorrectos y ofrecer sugerencias de correcciones para asegurarnos de que el paciente realice correctamente el ejercicio, ¿no? Y paralelamente somos capaces de recabar estos datos del ejercicio que está realizando o de la sesión que está realizando, hacer comparaciones con sesiones pasadas y pues generar esas interpretaciones y ver si el paciente se está rehabilitando correctamente o todavía más interesante si está teniendo algún problema en su proceso de rehabilitación y no está obteniendo una evolución de la que se espera, ¿no? Antes de profundizar en cuestiones más técnicas, creo que es interesante también conocer qué nace Track y cómo nacemos, ¿no? Nosotros siempre decimos, la solución que ideamos parte de una necesidad concreta. Y es que, bueno, yo, desgracia, me he lesionado varias veces y he tenido que vivir procesos de rehabilitación pues varias veces, ¿no?
Y es que cuando voy al fisioterapeuta, me tratan y demás, y muchas veces pues me mandan esos ejercicios terapéuticos para realizarlos en casa, que en la mayoría de los casos no los realizo. Y efectivamente, el 70% de los pacientes no realizan los ejercicios de rehabilitación fuera de la clínica. En este caso, puede ser en el domicilio, ¿no? Y las causas son muy claras. Por una parte, el paciente no sabe cómo realizar estos ejercicios y no dispone de nadie que los guíe, ¿no? Lo que esto genera una sensación de inseguridad. Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta de que el paciente, cuando tiene una lesión musculoesquelética o cuando tiene un dolor crónico, se encuentra en un momento emocional bajo. Y lo que no podemos hacer es descuidar ese proceso y simplemente mandar ejercicio al paciente y olvidarnos de ese proceso que es tan importante, ¿no? Y es que muchas veces los ejercicios que se mandan a estos pacientes se envían en formato Word y son explicados rápidamente en clínica, ¿no? ¿Qué pasa? Que también son muchas veces muy genéricos y no son personalizados en la mayoría de los casos. Aquí, insisto, al fin y al cabo, el ejercicio físico y el ejercicio terapéutico es una parte fundamental en el proceso de rehabilitación de cualquier patología musculoesquelética. Y no podemos descuidar esta parte y sobre todo, bueno, digamos, con la importancia que tiene hoy en día en la rehabilitación, pues descuidar esa parte de asistir al paciente en este proceso, ¿no? Y finalmente, insisto de nuevo, no existe ese seguimiento de la evolución del paciente, que es muy importante saber en qué momento se encuentra el paciente y qué necesidades tiene el paciente. Ya no solo trata de, oye, recibes un tratamiento en clínica, incluso vienes a rehabilitarte a un gimnasio de rehabilitación, sino que ese seguimiento y ese control para identificar necesidades que tiene el paciente en todo momento. Y bueno, con todo este problema sobre la mesa, que es al fin y al cabo es un problema que lleva tiempo, ¿no? Entre nosotros, en la pandemia, justamente el padre de mi compañero John Vital tenía una lesión de hombro. Entiendo que a muchos pacientes le pasaría lo mismo. Su proceso de rehabilitación se paró completamente y lo que recibió fue esto. Fue una tabla de ejercicios en formato Word para realizar los ejercicios en el domicilio, ¿no? Pero bueno, como es normal, pues no lo realizó y bueno, su proceso de rehabilitación se ralentizó y se paró completamente. Al fin y al cabo, mucha gente, o bueno, este formato para presentar los ejercicios terapéuticos genera esa inseguridad que he mencionado anteriormente y el paciente realmente no tiene ningún incentivo para realizar estos ejercicios en casa. Entonces, aquí, una vez más, nosotros empezamos a idear y llegamos a la conclusión de que no solo trata de mandar ejercicios, sino que trata de asistir al paciente en el proceso de rehabilitación y ofrecer como esa asistencia y esa seguridad a la hora de ofrecer correcciones para que se asegure de que realice correctamente los ejercicios y se recupere correctamente en consecuencia. También quería hacer un pequeño hincapié en el contexto sanitario que estamos viviendo actualmente. Creo que es un problema que llevamos arrastrando tiempo y sobre todo en el sector de la salud y es la falta de digitalización, ya que el 84% de los pacientes usarían un servicio online, según el informe de Estado de Health. Al fin y al cabo, la manera que estamos haciendo las cosas está cambiando y la fisioterapia no se tiene que quedar atrás para nada, ¿no? Y por ello, lo que hay que ofrecer es un servicio digital porque la sociedad realmente está demandando estos servicios digitales. Y el uso de la telemedicina en España ha aumentado un 153% desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y ya ahora sí, también querría introducir lo que ha supuesto esta pandemia, y es que los usuarios, como estoy diciendo, están demandando servicios digitales y en la mayoría de los casos los servicios en el propio domicilio, ¿no?
Al final la pandemia lo que está generando es una reticencia a la hora de acudir a espacios públicos o a espacios que está transitado por gente, y lo que hay que cubrir es la necesidad que está demandando la verdad, de verdad la gente, y es: yo quiero un servicio que cubra mis necesidades y sobre todo mis necesidades en el domicilio, ¿no? Y se ha visto en otros sectores que las personas se están convirtiendo muy autónomas en el sentido de, por poner un ejemplo sencillo, en el sector del fitness, ¿no? Al fin y al cabo, hoy, en vez de ir a un entrenador personal que me diseñe mi plan de rehabilitación, yo soy capaz, con las aplicaciones y sobre todo con el teléfono móvil, que hoy en día es una herramienta muy potente, de diseñar mis planes de fitness, ¿no? Lo mismo digo con las clases de guitarra. Ahora no es necesario ir a donde un especialista para saber tocar la guitarra. Yo soy lo suficientemente autónomo para aprender a tocar la guitarra. Y esto todo también se está viendo en el sector de salud, que vamos a decir que tiene esa falta de digitalización, ¿no? Y el paciente con el teléfono móvil es capaz de hacerse una valoración y buscarse un tratamiento, ¿no? El sector de la fisioterapia debe estar preparado para cubrir estas necesidades que está demandando la sociedad. Y por lo que parece, estos están buscando pues, soluciones digitales y sobre todo soluciones digitales en el dominio. A mí me parece interesante mencionar lo que dice el World Confederation for Physiotherapy, y también me parece interesante remarcar la fecha en la que publicó esto, ¿no? Estoy hablando de unas citas que se publicaron el 24 de febrero de 2020, antes de la pandemia, ¿no? Y es que, como asegura esta organización, la telerehabilitación es una práctica para romper paradigmas en la fisioterapia. Y el ejercicio terapéutico es el tratamiento más efectivo para tratar cualquier lesión musculoesquelética. Una vez más, pues esta organización está avalando en el potencial que tiene la telerehabilitación y sobre todo el beneficio que tiene el ejercicio terapéutico. Pero aquí una vez más nos estamos encontrando con el problema de la adherencia al tratamiento, ¿no? ¿Qué incentivos podemos darle al paciente para que realice correctamente los ejercicios y sobre todo que la experiencia de rehabilitación sea correcta, ¿no? Y otra cita que también me parece muy interesante es que la práctica de fisioterapia digital ofrece una serie de ventajas, ya no solo para los usuarios del servicio, es decir, para los pacientes, sino que también para los proveedores del servicio, que en este caso seríamos los fisioterapeutas o médicos rehabilitadores, y la sociedad, ¿no? Y bueno, con todo esto, también, bueno, todos estos beneficios también los ha sacado de este reporte que lo ha sacado el World Confederation of Physical Therapy, y me gustaría mencionaros los beneficios que explica en este reporte, ¿no? Por una parte, en cuanto a los beneficios del usuario del servicio, estamos hablando del paciente, explica que en parte de los beneficios es la capacidad de conectarse con los proveedores y o especialistas necesarios, independientemente de la distancia de las ubicaciones remotas. Es decir, con la telerehabilitación lo que estamos dando es accesibilidad a un servicio de calidad. Por otra parte, disminuye las barreras como disponibilidad de estacionamientos, y los tiempos de transporte de usuario. Al fin y al cabo, estamos dando a ese paciente disponibilidad para rehabilitarse cuando quiera y donde quiera. Por otra parte, eliminamos la necesidad de viajar para personas con problemas de movilidad o problemas de salud. Por otra parte, eso, ¿no? Conseguimos, hacer accesible este servicio de telerehabilitación para aquellas personas que, tengan problemas de movilidad. Ábreles al acceso al mismo servicio a través de la tecnología, independientemente de los cambios de las ubicaciones diarias del usuario del servicio. Al fin y al cabo, estamos ofreciendo o podemos llegar a ofrecer un servicio de calidad con la tecnología, ¿no? Aumenta la independencia y el control del usuario del servicio en la gestión de sus propios problemas de salud gracias al fácil acceso de recursos de autocontrol
y autogestión en línea. Aumenta la flexibilidad, ya que los usuarios del servicio pueden programar la terapia en los momentos que mejor les convenga y disminuye los costos relacionados con los viajes, la asistencia necesaria para salir de casa y el tiempo perdido por otras actividades, incluyendo el empleo y cuidado de los demás. Aquí cuando pongo costes, ya no solo es coste económico. Yo creo que a la sociedad actual ya no solo le interesa lo económico, sino que ya estamos hablando de costes de tiempo, que al fin y al cabo un proceso de rehabilitación nunca es agradable para una persona y siempre que pueda lo va a omitir o bueno, va a ser un proceso que lo va a vivir con desgana. Entonces, cuando hablo de costes, sobre todo es costes de tiempo donde yo puedo diseñar y puedo adaptarme a mi agenda para poder rehabilitarme donde y cuando quiera y poder disponer de más tiempo para mí, ¿no? Y en cuanto a los beneficios de la práctica digital para los proveedores del servicio, que serían en este caso los fisioterapeutas, por una parte, lograr una mayor eficiencia de la fuerza laboral, incluida la reducción de viajes entre entornos de atención y el desarrollo profesional continuo. Por otra parte, abre una oportunidad para estandarizar la ruta de los usuarios del servicio de una manera más confiable. Es decir, podemos estandarizar esos tratamientos, estandarizar una forma en la que tratamos al paciente, ya no solo un tratamiento presencial, sino que también ofrecer ese tratamiento digital, ¿no? Al final y al cabo estamos hablando de un proceso de rehabilitación híbrido. Por otra parte, permite un mayor control del contenido y el formato de la información y los recursos de autogestión. Al final nosotros somos capaces de generar estos controles y estas automatizaciones para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Por otra parte, sería el aumento de la capacidad de monitorear los estándares de atención y los resultados del servicio. Estoy hablando también de automatizaciones, optimizar recursos, optimizar tiempos para ofrecer, una vez más, un servicio de calidad al paciente, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Y finalmente, brinda oportunidades para pensar, trabajar de una manera más efectiva al aprovechar las ventajas que ofrecen las opciones tecnológicas en constante evolución. Al fin y al cabo, nunca tenemos que omitir las nuevas oportunidades que brindan las tecnologías, sino que tenemos que adaptarnos, incluso adoptar estas tecnologías, siempre teniendo en cuenta y teniendo en centro el paciente y que el objetivo sea ofrecer servicios de calidad al paciente, ¿no? Y ya hablando de evidencias científicas que tiene la fisioterapia digital, en este reporte, bueno, un reporte del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, explica que actualmente se encuentran 18 estudios activos para ensayos clínicos en fisioterapia digital, ¿no? Y es que la modalidad digital es respaldada globalmente como el camino a seguir por muchos países en todo el mundo que reconocen formalmente los beneficios y el valor del uso de modos digitales en la prestación de atención de salud, ¿no? Y esto se evidencia en la gran cantidad de estrategias de salud digital que a nivel global y en el ámbito profesional están funcionando en el deseo de esfuerzos colectivos, ¿no? Para integrar la práctica digital en la atención cotidiana, ¿no? Y como os he mencionado, pues bueno, como en eso, actualmente se encuentran 58 estudios activos para avalar la efectividad de la fisioterapia digital. Y bueno, ahora os quería también presentar el resultado de un estudio realizado por Cottrell en el año 2017, y es que la telerehabilitación en tiempo real para afecciones musculoesqueléticas mejora la función física y el dolor. Y además, la telerehabilitación híbrida, lo que os he mencionado anteriormente, ya no es solo un servicio o un tratamiento 100% presencial ni 100% digital, que al final el tratamiento presencial es fundamental, sino que una rehabilitación híbrida es más favorable para usuarios del servicio que cuando se realiza solamente la atención en persona, ¿no? Aquí, una vez más, avala la importancia de ofrecer pues, este servicio sin omitir, obviamente, la parte presencial, pero ofreciendo esta experiencia digital para que el paciente en ningún momento
frene su rehabilitación y también pueda rehabilitarse de una manera digital con todas las ventajas que puede ofrecer la tecnología. Y bueno, ya que pues, he contextualizado más o menos de dónde nace el proyecto, qué somos y demás, ahora me gustaría explicaros el producto. Y bueno, para ello tengo un pequeño vídeo que me gustaría utilizarlo como introducción a lo que es Track, la plataforma de telerehabilitación y seguimiento del paciente con inteligencia artificial. La telerehabilitación nunca ha sido tan fácil y efectiva. Mediante un portátil o dispositivo móvil podemos acceder a nuestro plan de rehabilitación asistido por el fisioterapeuta virtual de Track, que es capaz de vernos y guiarnos. Una vez el fisioterapeuta nos haya tratado, creará un plan basado en los ejercicios de Track y se lo mandará al paciente. El paciente accede a Track y realiza los ejercicios asegurándose de que los está ejecutando correctamente. Nuestra tecnología, basada en inteligencia artificial, asistirá al paciente y Track nos corregirá los ejercicios en caso de hacerlos incorrectamente. Mueva su brazo para que su hombro esté justo por encima de su mano de apoyo. Finalmente, obtendremos datos y métricas sobre la evolución del plan de rehabilitación del paciente. Con Track, tu paciente nunca se sentirá solo. Pues con este vídeo que me ha servido para introducir el producto, me gustaría ahora profundizar en el funcionamiento de Track, en el funcionamiento del software de telerehabilitación y bueno, explicaros que el software dispone de dos paneles. Por una parte está el panel de administrador, que será gestionado por el fisioterapeuta, y por otra parte está el panel del paciente, que le llegarán los ejercicios que el fisioterapeuta pues, le ha prescrito para que éste lo realice, ¿no? El funcionamiento es muy sencillo. Por una parte, el fisioterapeuta podrá acceder a la plataforma de Track y ahí se encontrará con una biblioteca de ejercicios para crear protocolos de rehabilitación o incluso guardar protocolos de rehabilitación y modificarlos, reajustarlos para reutilizar y mandárselos a los pacientes, ¿no? Entonces, por una parte, podrá crear planes de rehabilitación personalizados, ¿no? Al fin y al cabo, uno de los valores o de la propuesta de valor que ofrecemos es esta personalización de los ejercicios que podríamos mandar mediante Track. Y por otra parte, podríamos modificar los planes de rehabilitación a las necesidades del paciente. Como os he mencionado, también tenemos la funcionalidad de tener ese seguimiento y control con datos y métricas del paciente, por lo que podríamos adaptar y modificar el plan de rehabilitación a las necesidades del paciente, ¿no? Una vez más, para personalizar la rehabilitación y para obtener ese resultado de optimizar el plazo de recuperación de nuestro paciente. Una vez que el fisioterapeuta haya tratado y le haya mandado los ejercicios de rehabilitación a su paciente, el paciente accederá a la plataforma y encontrará esa asistencia en su plan mediante correcciones instantáneas, es decir, nuestra tecnología permite, como podéis ver en esa pantalla, identificar los movimientos corporales, analizar los movimientos incorrectos y ofrecer sugerencias de correcciones a nuestro paciente. No solo ofrecemos sugerencias de correcciones, sino que también tenemos una guía de la sesión por voz y texto, ¿no? Al final es asistir al paciente en el proceso de rehabilitación, tanto con sugerencias de correcciones como con descripción de cómo realizar el ejercicio, saber cuántas repeticiones tiene que realizar y tener ese contador de repeticiones realizadas y demás. Y finalmente tendríamos ese seguimiento de la evolución del paciente con métricas de los ejercicios y podríamos tener la funcionalidad de saber la evolución que ha tenido frente a la sesión anterior. La evolución que ha tenido frente a la sesión anterior, tanto en ganancia de rango de movilidad
como en pérdida. Al fin y al cabo, si el paciente se está rehabilitando correctamente, entendemos que esa información positiva que nos está dando la plataforma, bueno, está bien para tener ese seguimiento, pero lo interesante de verdad viene cuando hay una incoherencia y cuando detectamos que el paciente, en vez de tener una ganancia o incluso que haya mantenido, ¿no?, ese rango de movimiento, número de repeticiones y demás, que ahora os explicaré los datos que recabamos, haya tenido una pérdida. Y es entonces donde el fisioterapeuta deberá de entrar en juego y ver qué está sucediendo y en el caso de que haya esa incoherencia, pues entrar e incidir en ese plan de rehabilitación, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría explicaros lo que es la tecnología en sí y lo que somos capaces de hacer. Y bueno, nosotros lo que tenemos desarrollado es una tecnología sin sensores, es decir, mediante visión computacional, que es una técnica de inteligencia artificial que emplea la cámara para analizar movimientos corporales, somos capaces de identificar los movimientos incorrectos de cada persona, ¿no? Nosotros los datos que somos capaces de obtener con nuestra tecnología son, por una parte, el rango de movimiento que tiene el paciente, la velocidad de movimiento en la que ejecuta dicho ejercicio y el número de repeticiones realizadas. Y aquí muchas veces la gente nos pregunta, ¿no? Joder, ¿cómo sois capaces de identificar movimientos corporales sin ningún sensor y únicamente utilizando un móvil, un portátil y su cámara? Yo pues siempre pongo un ejemplo que creo, bueno, entiendo que mucha gente puede conocer, y son los filtros de Instagram. Al fin y al cabo, tú cuando te pones un filtro de Instagram, por ejemplo el del perrito, ahí ese filtro lo que detecta son rasgos faciales y en base a esos rasgos faciales son capaces de poner imágenes, ¿no?, ya sean las orejas del perro, la lengua y demás. Nosotros empleamos la misma técnica, pero en este caso lo que utilizamos son rasgos corporales para identificar y establecer esos puntos corporales que nos permite identificar esas incorrecciones, ¿no? Nosotros lo que tenemos es ese algoritmo que identifica movimientos corporales y luego parametrizamos, digamos, cada ejercicio para ofrecer esas sugerencias de correcciones basados en datos objetivos, y también utilizamos el algoritmo para ofrecer esas métricas de interés para el fisioterapeuta. Entonces, lo que tenemos es una tecnología accesible y escalable. Y ahora os explico por qué es escalable. La accesibilidad trata ya que cualquier persona, vamos a decir, que dispone de un teléfono móvil y un portátil con una cámara donde podría acceder a la plataforma Track para rehabilitarse, ¿no? Entonces, mediante un portátil y un teléfono móvil y su cámara, el usuario podría acceder a nuestra plataforma de rehabilitación y encontrarse con todas las ventajas que os estoy explicando ahora. Y por otra parte, está la parte de escalabilidad tecnológica, ya que podríamos alcanzar un 95% de precisión al establecer los puntos corporales. Actualmente estamos en torno al 85-90% de precisión a la hora de establecer los puntos corporales en ejercicios de pie. En ejercicios tumbados estamos al torno 80-85% de precisión. Lo interesante viene que tenemos desarrollado un modelo de inteligencia artificial que, a medida que usamos este modelo con datos, podemos alcanzar esa precisión y esa fluidez a la hora de detectar los ejercicios. Digamos que somos muy jóvenes en el proyecto. Bueno, el proyecto es muy joven, perdón. Y lo que necesitamos ahora son, datos, un flujo de datos para conseguir esa precisión que esperamos llegar a alcanzar un 95%, incluso superar esa precisión de detección de movimientos. Aquí lo que pasa es que, al fin y al cabo, hay distintas influencias externas que interfieren en esta precisión, y es que, por una parte, está la luz,
en la que el paciente, bueno, la luz que el paciente se está rehabilitando, o incluso el fondo. Si nos encontramos en un fondo claro con una ropa clara, ahí la cámara tiene dificultades para identificar esos rasgos, ¿no? Al final son detalles que interfieren en esa precisión que poco a poco, con ese flujo de datos y con ese entrenamiento del modelo de inteligencia artificial, conseguiremos esa precisión. Y como os comento, no solo es esa precisión en la detección de puntos, sino que esa precisión en fluidez. Que esto nos permitirá tener datos mucho más objetivos y métricas mucho más objetivas, pues para conocer y medir las necesidades del paciente y adaptar los planes de rehabilitación, ¿no? Y con todo ello, quería profundizar también en la propuesta de valor que ofrecemos en TRAC. Por una parte, y como estoy mencionando varias veces, lo que ofrecemos es un servicio de telerehabilitación al paciente. Esto, digamos que se refleja en las sugerencias de correcciones en tiempo real que recibe el paciente a la hora de realizar los ejercicios y asegurarse de realizar los ejercicios correctamente. Y asistir, a su vez, al paciente en el programa de rehabilitación con descripciones de cómo tiene que realizar el ejercicio y mensajes motivadores, ¿no? Al fin y al cabo, lo que conseguimos con esto es empoderar al paciente en el proceso de rehabilitación. A su vez, ofrecemos esa rehabilitación desde el domicilio, que es lo que está demandando la sociedad, y sobre todo con la pandemia actual que estamos viviendo, es que la sociedad está solicitando este tipo de soluciones a domicilio para que me pueda rehabilitar en casa con ese control y esa asistencia que me puede dar un software y ese seguimiento que es tan necesario de un profesional clínico, ¿no? Y finalmente ofrecemos esa experiencia de rehabilitación gamificada para incentivar al paciente a realizar los ejercicios, ¿no? Como hemos mencionado, un gran problema a la hora de ofrecer estos servicios de telerehabilitación es la falta de adherencia al tratamiento. Y si no ofrecemos una experiencia gamificada, es decir, una experiencia agradable, con mensajes motivadores, con interacciones con la plataforma y demás, el paciente va a encontrar el proceso de rehabilitación, pues bueno, un proceso, no voy a decir divertido, pero por lo menos ameno, ¿no? Y si conseguimos gamificar esa experiencia, el paciente va a realizar los ejercicios, va a ser un incentivo realizar los ejercicios de rehabilitación y vamos a aumentar ese porcentaje de adherencia al tratamiento que actualmente es tan bajo, ¿no? Como os he mencionado, es el 30% de los pacientes únicamente realizan los ejercicios en el domicilio pautados por su fisioterapeuta. Por otra parte, tenemos ese seguimiento por parte del fisioterapeuta y esa adherencia al tratamiento que os acabo de mencionar, ¿no? Actualmente, en la versión de prueba que tenemos en el mercado, estamos trabajando con 90 pacientes, de los cuales el 74 pacientes de 90 han realizado los ejercicios de TRAC. Es decir, estamos hablando de un 82,2% de adherencia al tratamiento, ¿no? Cuando estamos, donde antes eran 30%, nosotros hemos alcanzado un 82,2% de adherencia al tratamiento. Y aquí estamos, de nuevo, rompiendo esa barrera, ¿no? Tan limitada de realizar los ejercicios, ¿no? Por otra parte, tenemos esas métricas de la evolución del paciente tan importante. La parte del seguimiento, para que el paciente no se encuentre solo en el proceso de telerehabilitación, es muy, muy importante. No solo trata de yo le trato en la clínica, te mando ejercicios y me olvido, sino que es tener ese control y ese seguimiento de cómo está rehabilitándose el paciente, ¿no? Y que el paciente sienta ese seguimiento y esa cercanía por parte del fisioterapeuta para que se sienta seguro y cómodo realizando los ejercicios y, sobre todo, pues mejore los resultados de rehabilitación y se pueda rehabilitar correctamente. Y por otra parte, podríamos modificar y personalizar el plan de rehabilitación a las necesidades del paciente. Si tenemos control y constancia
de la evolución que está realizando el paciente, podemos personalizar el plan de rehabilitación al momento y necesidades que se encuentre este. Y ya no solo en el caso de tener una evolución correcta, ¿no? Lo interesante está en el momento en el que el paciente no se está rehabilitando como se esperaba. Es ver qué te está pasando. He visto que has tenido una pérdida en el rango de movimiento o incluso que no estás alcanzando el número de repeticiones que te he marcado o que hiciste la sesión pasada, y en ese caso, ¿no? En esa incoherencia, es importante que el fisioterapeuta incida y vea lo que está pasando, incluso, quizá el paciente necesite otro tratamiento presencial, ¿no? Siempre estoy hablando de un tratamiento híbrido, ¿vale? Nunca, nosotros siempre decimos, al final el tratamiento presencial es muy difícil omitirlo porque es esencial, ¿vale? Y por otra parte estaría la gestión de pacientes. Nuestra plataforma habilita esa capacidad de gestionar un mayor volumen de pacientes, pudiendo ofrecer este servicio de telerehabilitación a un gran volumen de pacientes, y lo que nos supone es muy poco trabajo a la hora de mandar y tener ese seguimiento, ¿no?, de esos pacientes. Por otra parte, tenemos esa monitorización de los protocolos de rehabilitación. Ya son no solo te estoy rehabilitando en un gimnasio de rehabilitación o con tratamientos presenciales, sino que ya tengo una forma monitorizada de establecer ese tratamiento, bueno, esa rehabilitación y ofrecer ese tratamiento híbrido, ¿no?, con los protocolos de ejercicio terapéutico a realizar en los domicilios del paciente, y por otra parte ese servicio de presencial que le estoy ofreciendo, ¿no? Y finalmente esa posibilidad de generar el engagement sobre el paciente. Al fin y al cabo, si al paciente le resulta de interés toda esta herramienta de rehabilitación, podríamos fidelizar al paciente, ya no solo conseguir que venga otra vez, sino que, ¿por qué no?, pautarle ejercicio físico terapéutico mediante la plataforma Track. Aunque el paciente quizás se ha rehabilitado de esa patología, quizás este paciente, bueno, tenga algún dolor crónico que le sea interesante tener esa constancia de tener, esta plataforma de rehabilitación activada, y a su vez pues generar ese engagement o esa fidelización sobre el paciente y tener, pues bueno, tener constancia y control sobre ellos, y en el momento que éste precise sobre un tratamiento presencial, pues bueno, acudiría a donde nosotros. Y bueno, ahora me gustaría incidir en el potencial que tiene Track en los adultos mayores, que bueno, al fin y al cabo este webinar trata de explicar estas soluciones o soluciones tecnológicas para aplicar en la tercera edad. Y lo que conseguimos con Track básicamente es mejorar y prevenir la discapacidad funcional en el comportamiento motor. Mejorar, incluso mantener la movilidad mediante los ejercicios de Track, ¿no? Y al final obtener una ganancia muscular, disminuir dolor crónico, incluso mejorar o mantener ese rango de movimiento, ¿no?, que tenga el paciente. Y mediante ejercicio físico y gimnasia de mantenimiento, pues bueno, podemos mejorar y prevenir todas estas patologías que afecten a la funcionalidad de estos pacientes, ¿no? Y aunque el servicio digital que ofrecemos, aunque el servicio que ofrecemos sea digital, el uso es muy sencillo por parte del paciente. Entendemos que las personas mayores no son nativos digitales y puedan encontrarse con dificultades a la hora de utilizar estas herramientas digitales, ¿no? La herramienta de Track es realmente muy sencilla, pero aquí sí que aconsejamos, en el caso de que una persona no sea capaz de acceder a este plan de rehabilitación, que los pacientes incluso puedan ser ayudados por algún familiar o un asistente y luego simplemente realicen los ejercicios de rehabilitación con Track. Ya no solo trata de
yo entro a la plataforma y me pongo el ejercicio, sino que también podríamos disponer de alguna ayuda tercera para que nos pudiera poner la plataforma o el portátil en marcha para poder utilizar esta plataforma de rehabilitación y realizar estos ejercicios físicos, incluso gimnasia de mantenimiento junto a Track, ¿no? Y bueno, los beneficios de la telerehabilitación, en este caso para los adultos mayores, pues son los siguientes. Por suerte, en numerosos estudios se ha reconocido la fragilidad como un estado reversible, ¿no? Y en un estudio de Rodríguez Larrat de 2019, la evidencia científica ha demostrado que una de las intervenciones más efectivas e importantes para hacer frente a la fragilidad es el ejercicio físico, ¿no? Ya que ha demostrado numerosos beneficios, no solo en lo fisiológico, en la mejora de la sensibilidad a la insulina, en la reducción de la presión arterial y demás, sino que también a cognitivos, emocionales y sociales. Que es que ya no estamos hablando como el ejercicio físico como un tratamiento para ayudar a la funcionalidad locomotora, ¿no? Sino que también abarca distintas funcionalidades. Con esto conseguiríamos, como bien os digo, retrasar la evolución de la fragilidad y mejorar la funcionalidad en distintos aspectos. También uno de los beneficios que podría ofrecer la telerehabilitación es integrar rutinas de actividades físicas en el domicilio. Y sobre todo, ahora en la situación de pandemia que estamos viviendo y sobre todo el grupo poblacional de la tercera edad, que es de verdad quien está sufriendo esta pandemia, se está encontrando con muchas limitaciones para realizar ejercicio físico. Es decir, no puedo ir a mi gimnasio de rehabilitación, no puedo utilizar los parques de rehabilitación. Muchas veces me están limitando ir a pasear y demás. Entonces, hay que buscar soluciones para integrar estas rutinas de actividad física en la tercera edad. ¿Y por qué no en el domicilio, ¿no? Que al final es un lugar seguro en el que se encuentra el paciente y podría realizar estos ejercicios con plena seguridad sanitaria. Y finalmente, y como es obvio, el objetivo de todo esto, al fin y al cabo, es vivir con capacidad. Ser capaces de ofrecer todos estos tratamientos y estos servicios para que el paciente pueda vivir con capacidad, no solo en el domicilio, sino que también, tener esas capacidades funcionales pues, para responder en la vida cotidiana. Y aquí, nosotros siempre recomendamos este ciclo de tratamiento con Track y como hemos mencionado anteriormente, un programa de ejercicio físico es una estrategia fundamental de cara a reducir todos los efectos negativos relacionados con el sedentarismo y la inactividad física en los domicilios, ¿no? Y sobre todo, aún más en tiempos de COVID, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos, o lo que recomendamos, con los tratamientos de Track es, por una parte, esa personalización del ejercicio físico al que se le prescribe al paciente, tener al final esa medición y seguimiento de cómo está realizando estos ejercicios físicos, y aquí recomendamos una evaluación rutinaria de la prestación de servicios que se está ofreciendo, ¿no? Sobre todo para garantizar que se logren los resultados esperados, ver si hay una ganancia en el rango de movimiento, incluso si se mantiene ese rango de movimiento, y en el caso de que haya una pérdida o de que haya una incoherencia, repito, ahí incidiríamos y modificaríamos el plan de rehabilitación, incluso sugeriríamos un tratamiento presencial para que el
paciente acuda a donde nosotros y podamos ver lo que está sucediendo, ¿no? Y finalmente, junto a esa medición y seguimiento, pues podríamos ver esa progresión o ese mantenimiento en funcionalidad que está obteniendo ese paciente, ¿no? Y repito, al final este es un ciclo. Si hay progresión, podremos adaptar el plan de rehabilitación, personalizarlo y llevarlo al siguiente nivel. Medimos, hacemos el seguimiento y vemos la evolución que está realizando el paciente. Y bueno, por ir ya finalizando este webinar, me gustaría bueno, explicaros unas pequeñas conclusiones que son de interés, ¿no? Yo creo que la telerehabilitación ya no solo es futuro, sino que estamos hablando de presente y futuro. Y es que la práctica digital brinda oportunidades para mejorar la prestación de la atención en la salud. Lo que tenemos que tener claro es que el paciente está en el centro de todos y que tenemos que brindar una experiencia de rehabilitación correcta y un servicio de rehabilitación excelente a ellos, ¿no? Y un servicio de rehabilitación que el paciente, bueno, que es un servicio que el paciente tenga esa presencialidad como esa digitalización a la hora de realizar los ejercicios, ¿no? Y es que son ellos mismos los que nos están demandando estos servicios digitales a la hora de ofrecer soluciones de telerehabilitación en los domicilios. Por ello, tenemos que estar preparados cuando un paciente nos venga y nos pida este tipo de servicios, ¿no? Y insisto, en ningún momento trata de omitir el tratamiento manual, porque el tratamiento manual es fundamental para tratar ciertas patologías, sino que complementar estas herramientas, adoptar un servicio de rehabilitación híbrido que sea tanto presencial como digital. Y ambas partes son igual de fundamentales para ofrecer servicios de calidad al paciente. Y junto a ello, pues bueno, ya me gustaría acabar de explicando la trayectoria que esperamos tener en Track. Actualmente estamos trabajando con alrededor de 30 clínicas de fisioterapia que nos están ayudando a crear el producto. Nosotros tenemos claro que queremos crear un producto que, digamos, solvente las necesidades del usuario, no solo del paciente, sino que también del administrador, que es del fisioterapeuta. Entonces, actualmente estamos en un proceso de desarrollo de ese producto y preveemos lanzar la versión comercial para mediados de marzo. Ahí tendríais la versión disponible, pero sí que os recomiendo solicitar la versión de prueba que ahora mismo estamos dejando gratuitamente, que los fisioterapeutas puedan probar nuestro producto a cambio de que nos deis ese feedback, ¿no? En mayo de 2021, de este año, ya estamos hablando con distintos hospitales y demás y vamos a obtener ya las primeras validaciones clínicas de nuestra herramienta y a su vez vamos a tener esa licencia de producto sanitario, ¿no? Y he puesto, bueno, en el roadmap, por supuesto, en septiembre, pero lo positivo de esto es que estamos constantemente mejorando el algoritmo de Pose Estimation que nos va a permitir tener esa precisión a la hora de detectar los movimientos corporales de la persona para ofrecer sugerencias y tener esas métricas y datos de seguimiento. Y bueno, muchas gracias por todo. Una vez más os animo a que probéis nuestro producto. Actualmente lo estamos ofreciendo gratuitamente. Podéis solicitarla en un formulario que tenemos en la web. Escaneáis el código QR, incluso podéis entrar manualmente a la página de www.track.es. Y si queréis, podéis incluso escribirnos un email y nos pondremos en contacto con vosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí, Esker, muchísimas gracias, Carlos, por la magnífica presentación. Simplemente me gustaría recalcar y repetir lo dicho por Carlos, ¿no? Que esta tecnología no viene a sustituirnos a los y las fisioterapeutas, sino que viene a ayudarnos y a complementarnos. Desde la Berry Fisioterapia creemos que si buscamos ese modelo híbrido de atención donde hagamos una atención presencial seria
que es insustituible, como ha dicho Carlos, pero encima añadimos una telerehabilitación, una telefisioterapia donde podamos monitorizar a nuestro paciente de una forma muchísimo más objetiva, muchísimo más seria, podremos conseguir nuestros objetivos de una forma, digamos, más profesional y más contundente. Bueno, yo como beta tester, como digamos, he probado la aplicación, que como ha dicho Carlos, todos y todas estáis invitadas a probarla y yo personalmente os animo a ello. Me ha parecido una aplicación muy interesante. Como ha dicho Carlos, no deja de ser una startup, ¿no?, que están en desarrollo y como hemos podido ver el mapa de 2021, los objetivos que tienen son seguir hacia arriba. No tengo ninguna duda en que la usabilidad de esta aplicación seguirá mejorando y esto nos permitirá poder utilizarla de una forma muchísimo más cómoda con pacientes menos amigables con las nuevas tecnologías, como puede ser un gran porcentaje de la población mayor con la que trabajamos. Así que nada, os animo a seguir de cerca esta tecnología porque vienen para quedarse. Muchísimas gracias a Carlos una vez más y a todos y todas los que nos habéis acompañado durante este ciclo de webinars. Ha sido un placer, esperamos poder realizar alguna otra actividad de este estilo en un futuro, así que bueno, estaréis al tanto mediante nuestras redes sociales y mediante nuestra página web. Muchísimas gracias una vez más y estamos en contacto.